tengo una pregunta para hacerte. ¿Alguna vez te sentiste ninguneado, menospreciado? ¿Alguna vez te sentiste dejado a un lado como si no importases? Como si tu opinión no valiese, como si estás básicamente de adorno. La pregunta es, ¿alguna vez te sentiste invisible? Hola, mi nombre es Fran y me encantan las historias. En este canal todas las historias que cuento tienen como centro a Dios. Yo simplemente soy el mensajero, soy el cartero que te entrega la carta y después se va. Si sentís que este video no es para vos, puedes mirar otro. No te quedes acá, pero si te quedás es porque este mensaje te pertenece. Yo que vos me quedo a averiguarlo. No hay nada que perder. El domingo pasado, yendo a la iglesia, solo, en el auto, me puse a pensar, ¿no? Que yo, me puse a charlar con el Señor porque a mí me encanta hablar con Él como si fuese una persona que está literalmente en el asiento del acompañante hablando, charlando. Me gusta expresarme, contarle mi vida, contarle cómo estuvo mi día. Me gusta charlar con Él como si estuviese literalmente, como si fuese un amigo que está ahí sentado y me puede escuchar. Y me puse a pensar en lo loco que es que yo, estando solo, no me siento solo. Estando solo, por cuestiones quizás involuntarias, cuestiones de que me toca estar solo un rato, yo no me siento solo en ningún momento, en ningún lugar. Y es algo que no toda mi vida fue así. Siento a Dios, a Jesús, como al Espíritu Santo, como si fuese mi mejor amigo sentado en el asiento del acompañante, mientras yo le cuento mi vida, mientras yo le cuento lo que pienso, incluso hasta me río, nos reímos, siento que nos reímos juntos. Pueden pensar lo que quieran, realmente no sé si es muy normal, yo calculo que sí, qué sé yo. Realmente no sé si esto lo hace mucha gente. Las personas con las que he hablado por lo general lo hacen, como que hablan con Dios y le cuentan su día, le cuentan su vida. Y la verdad que es algo que a mí me llena el corazón pensar que Dios me presta su oído para estar ahí y acompañarme y forjar nuestra relación más allá de Dios, creación, Dios, humano, Padre, Hijo, ¿no? Como que somos amigos, realmente yo lo siento como mi mejor amigo, realmente. Y me puse a pensar en lo loco que es que quizás en otros momentos de mi vida, en los momentos de soledad, me la pasaba ensimismado, me la pasaba encerrado en mis pensamientos, pensando cosas incluso contraproducentes, dañinas. Evitaba los momentos de soledad y ahora como que en cierto modo los busco, los termino. Pensaba, ¿no? En los momentos de la Biblia, las historias de la Biblia, los grandes hombres de Dios que están escritos en la Biblia, pasaron por desiertos infinitos, por desiertos interminables, en los que la voz de Dios no aparecía por mucho tiempo. Momentos en los que se sintieron invisibles, como yo me sentía antes de conocer a Dios. Por ejemplo, David, antes de ser rey, pasó por la cueva de Adulam, donde la soledad lo consumía, donde la tristeza lo apresaba, donde no podía ser libre. Hombres como Elías, que querían echarse a morir, que la soledad también los consumía, la tristeza los consumía, el miedo, el desamparo los consumía. Jeremías, otro profeta que sufrió demasiado. Pero todos estos hombres de Dios tuvieron el reconocimiento que se espera de ellos, en cierto modo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero hay una persona en el Génesis que jamás en su vida se sintió vista hasta que apareció el ángel del Señor para decirle que era una persona importante. Bueno, la historia que les quiero contar es la historia de Agar, la esclava, la sierva, que nació como esclava probablemente, no se sabe mucho de su historia. No se sabe más allá de que ella fue una esclava egipcia que pasó a ser propiedad de Abraham y Sara. Ser esclavo en la época del Génesis, en la historia de Abraham, no era una experiencia gratificante, realmente nunca lo fue en ninguna época de la historia. Fue una experiencia gratificante ser esclavo, es de lo más bajo de lo más bajo. Ser esclavo es lo peor de lo peor. La escoria de la escoria es esclavo, sos un esclavo. Es comparable a comprar animales, a comprar caballos, vacas, burros, ovejas, cerdos. Sos reducido a una cosa
sos reducido a la nada. Realmente no sos un humano, sos un esclavo, un objeto, un bien intercambiable, algo que me sirve y si me deja de servir, simplemente lo desecho, lo tiro, lo mato, puedo hacer lo que me dé la gana. Agar era de esas personas invisibles. Yo no sé si alguna vez te sentiste así de invisible. Probablemente estés en una situación en que ahora puedas pausar el video, por ejemplo, ir a buscar algo de comer a la heladera, volver, decidir algo por vos. Pero este no era el caso de Agar. Agar probablemente haya nacido como esclava, vivió como esclava y probablemente también murió como esclava, no sabemos. Sabemos que sí sirvió a Abraham. Más allá de ser esclavo, una esclava, a Agar no solamente le tocó ser esclava, sino que también nacer mujer en una sociedad donde las mujeres eran igual de cosificadas, ¿no? Eran como un objeto más en el inventario del patriarca, por decirlo de alguna forma. Y la casualidad es que Agar se topó con los elegidos de Dios. Muchas veces en nuestra impotencia, ¿no? Desde las situaciones que nos atraviesan, que nos ocurren, que nos llevan de acá para allá, de esta incapacidad de decidir muchas veces lo que nos pasa, lo que nos sucede, nos lleva por caminos que creemos que son desérticos, infinitamente desérticos. No vemos una luz al final del túnel en muchas ocasiones. Y probablemente, muy probablemente este haya sido el caso de Agar. Imagínense que quizás en un momento estaba sirviendo a algún señor de Egipto y de un momento a otro pasa a ser propiedad de Abraham y Sara, junto a otros bienes, quizás a camellos, ganado, especias. Era reducida a una cosa, una propiedad que pasaba a manos de otra. Realmente Agar era una cosa, era invisible, era nada, absolutamente nada. Lo curioso de todo esto es que Dios prepara caminos por donde nosotros no somos capaces de distinguir camino. Creemos que es una pared impenetrable quizás y no vemos salida por ningún lado, pero Dios prepara cosas inimaginables para nosotros y eso es algo de lo que yo les quiero hablar hoy. Agar, como ya les dije, era básicamente nada. Sin embargo, un día a su señora Sarai, se le ocurre la idea de que Agar sea una madre sustituta, un vientre subrogado, sin subrogado realmente. No había inseminación artificial, claramente. Le propone a Abraham que su sierva, Agar, le dé un hijo, que se embarace y que cuando tenga que parirlo lo para en sus propias piernas y ella se iba a quedar con el niño, se iba a quedar con la criatura que naciera del fruto de esta relación, ¿no? De esclava-amo. Me imagino la situación en la que Sara le dice a su sierva, bueno, ahora tenés que pasar la noche con Abraham, porque necesitamos que tengas un hijo de él y ese hijo posteriormente va a ser mío. Una situación desagradable en la que Agar no podía decir que no podía decir no, la verdad que no estoy dispuesta, no quiero, no tenía voz ni voto, no podía decidir sobre absolutamente nada de lo que pasaba en su vida. Mi pregunta es cuántos muchas veces nos hemos sentido en esta situación, ¿no? Entre la espada y la pared de no poder decidir, no poder negarnos a las circunstancias, no podemos negarnos porque no tenemos otra opción, no podemos negarnos realmente, no somos libres de decidir sobre una situación en particular. Agar no tenía escapatoria, no podía negarse ante la tarea que le había encomendado Sara. Obedeció. Con el tiempo, Agar quedó embarazada. Y esta relación entre sierva y señora era de una incomodidad tangible, ya se veía venir, no era una relación que pudiese perdurar realmente. Cuando esta situación es planteada por Sara a Abraham le dijo, mira, sinceramente, es tu sierva, puedes hacer lo que vos quieras con ella. Entonces a Sara se le ocurre la idea de deshacerse de Agar, y Agar en su desesperación decide huir. Muchas veces tomamos la decisión de escapar de aquello que nos somete, ¿no? De aquello que nos golpea tan fuerte que no vemos otra solución más que escapar, que correr. ¿Cuántas veces no hemos querido nosotros correr lejos de la situación que nos persigue, que no nos da tregua? Entonces Agar se encuentra en la situación que tiene que escapar y escapa al desierto. Y cuando está
en el desierto, ya desahuciada, ya desamparada completamente, porque más allá de que por un lado era víctima de sus señores, de sus amos, ahora era víctima también de su decisión de escapar, un intento desesperado de huir de la condena de sus amos. Entre medio de esa soledad, en el medio del desierto, quizás se replanteaba millones de cosas a lo largo de su vida, cómo fue que terminó ahí. Nunca se sintió libre, nunca se sintió especial, nunca se sintió vista, nunca se sintió escuchada, ni siquiera escuchada, porque mucho menos puedo decir amada. Jamás se debe haber sentido amada. Un esclavo, una esclava, que fue sometida a tener un hijo de su amo. ¿En qué momento puede sentirse amada una persona así? ¿En qué momento puede sentirse escuchada siquiera? ¿En qué momento puede sentirse vista? Y es ahí, en medio del desierto, donde Agar se sentía completamente invisible. Pero lo que no sabía ella es que el ángel del Señor también estaba en ese mismo lugar, donde ella se encontraba ya prácticamente desahuciada. Y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El mismísimo Dios, creador del universo, del cielo, de la tierra, se preocupa por una esclava insignificante que se sintió invisible, inservible toda su vida, cosificada, reducida a un bien intercambiable, a algo que hoy te sirve y mañana no. Y es entonces que en medio de todas las preocupaciones, en medio de todo este dolor que atravesaba Agar hace años, desde que fue convertida en esclava, o desde que nació esclava, por primera vez alguien la mira a los ojos y le dice: Agar, te estoy viendo. No solo con eso, el ángel le dice: volvé con tu señora Sarai, porque yo multiplicaré tu descendencia, y serán tantos que ni siquiera podrás contarlo. La esclava insignificante, muchas veces menospreciada, muchas veces ninguneada, muchas veces tratada como si fuese un objeto, como si fuese nada, es tratada por primera vez como alguien importante. El mismísimo ángel de Jehová, que se supone que es el Señor Jesucristo, le promete a Agar que va a multiplicar su descendencia y serán contados por miles. Muchas veces estas cosas no me entran en la cabeza, que el mismísimo Señor Jesucristo descendiera en su forma de ángel antes de nacer en Belén, y prometiera a una esclava hasta ese momento insignificante, casi irrelevante en la historia de Abraham, en la historia de Sara, en la historia de Israel, casi irrelevante en la historia bíblica, muchas veces pasada por alto, leída como si fuese una enseñanza dominical, como si fuese alguien literalmente insignificante, como fue tratada toda su vida. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje y hemos pasado por alto el hecho de que Agar, una esclava traída desde Egipto, dada a Abraham y a Sara como si fuese una cosa, ahora es la promesa? No solo que tiene la promesa de Dios de multiplicar su descendencia, sino que crea una relación con Jesucristo, crea una relación con el ángel de Jehová, crea una relación con el mismísimo Dios. Ahí es cuando Agar le dice: El Roy, el Dios que me ve, el Dios que me tuvo en cuenta, el Dios que en medio de mi desierto se acercó a mí y me dijo: volvé a los brazos de tu señora, porque multiplicaré tu descendencia, porque tengo planes nuevos para vos. Dios sí te está viendo, Dios te ve todo el tiempo, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu prueba, tu lucha, Dios conoce todo aquello que te pesa. Y es entonces cuando, sentado en el auto, me sentí profundamente identificado con esta historia, porque más de una vez me sentí insignificante. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros como un cero a la izquierda? ¿Cuántas veces nos menospreciamos inclusive nosotros mismos? Decimos: no, es que aquella persona está más preparada, no, es que a aquel le salen mejor las cosas, no, es que míralo, aquella persona se nota que tiene de Dios, ni siquiera tiene que estar relacionado con cosas espirituales. Quizás decís: no estoy preparado, en mi trabajo hay gente más capacitada, en mi universidad hay mejores alumnos. Quizás mismas personas de confianza, gente en la que vos confiabas profundamente, te terminó traicionando, te terminó menospreciando. Quizás dan por sentado que vos vas a estar ahí para ellos, sin tener en cuenta que quizás un día no estés. Pero déjame decirte que Dios está con vos en todo momento. En todo momento está con vos el Señor.
cuando pensás que sos menospreciado, que sos ninguneado, que sos invisible, Dios te ve, el Roy, el Dios que me ve. Ese domingo llegué a la iglesia y le agradecí profundamente al Señor que no me dejara solo. Le agradecí profundamente a Dios que me acompañara en todos mis viajes solitarios. Y le agradecí al Señor que me escuche todos los días, por más que le repita 1 y 1000 veces las mismas cosas, por más que no tenga nada nuevo para contarle, por más que mis heridas sean las mismas. Le agradecí profundamente a Dios por estar ahí y ser el Roy, el Dios que me ve.